Regresé temprano del extranjero solo para sorprender a Evelyn. Saqué las llaves y abrí la puerta. La puerta del dormitorio estaba bien cerrada y era de día. ¿Estaría Evelyn descansando? Al acercarme a la puerta, oí pasos apresurados desde adentro, y la puerta estaba cerrada por dentro. ¿Quién anda ahí?, resonó la voz de Evelyn, presa del pánico. No pensaría que había entrado un ladrón, ¿verdad? Soy yo. Tenía un ramo de flores en las manos y en el bolsillo un collar que compré en Estados Unidos. Estaba un poco emocionada, hacía un mes que no veía a Evelyn y ansiaba abrazarla fuerte. Espérame un momento. Unos 3 minutos después, Evelyn abrió la puerta del dormitorio. Tenía las mejillas un poco sonrojadas, la cabeza gacha, la ropa despeinada, el cabello revuelto y una mirada evasiva. ¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta? La ventana estaba abierta de par en par y entraba una brisa fría. Evelyn se paró rápidamente frente a mí. Cariño, ¿por qué volviste un día antes sin avisarme? Su sonrisa parecía un poco forzada. Al ver las flores en mi mano, enseguida puso una gran sonrisa. Gracias, cariño, me encantan. Hoy se había arreglado un poco, con maquillaje ligero y destilando encanto. Llevamos 5 años casados y tenemos un hijo de 3, pero cuando está en casa, nunca se maquilla. Hoy parecía un poco rara. Solo quería sorprenderte. ¿Dónde está nuestro hijo? La habitación estaba vacía, y obviamente no estaba allí. Estaba dormido. Me agarró de la mano y me llevó a la habitación contigua. Tenía la palma un poco sudorosa. Compramos esta casa antes de nuestra boda, 2 dormitorios y una sala. Evelyn no trabaja, y después de que nació el niño, se convirtió en ama de casa, cuidando a nuestro hijo de 3 años. Después de las vacaciones de verano, pudimos enviarlo al preescolar. Nuestro hijo estaba acostado en la cama pequeña del segundo dormitorio, durmiendo profundamente. Su carita roja despertó de inmediato mis instintos paternales. Me incliné y lo besé en la frente. Le ardía la frente, lo que me preocupó al instante. ¿Qué pasa? Nuestro hijo tiene fiebre. Fui rápidamente a buscar un termómetro. 40.1 grados Celsius. Me volví hacia Evelyn y la miré fijamente. Era imposible que no notara la fiebre alta en una persona tan meticulosa como ella. Tenía la mirada llena de pánico y no podía mirarme a los ojos. Rápido, llévalo al hospital. Enseguida llamé un coche, le dije que empacara algunas cosas y saqué a nuestro hijo. En el hospital, una sola frase del médico casi me destroza. Esto es muy peligroso. ¿Por qué esperaron tanto para traerlo? Si hubieran esperado más, no habría tenido remedio. Tras un día en el hospital, por fin estaba fuera de peligro. Fui a pagar la cuenta y de repente sonó mi teléfono. Alexander, ¿estás en casa? Era una compañera de trabajo, Eliza, una de mis mejores amigas en la empresa. Estoy en el hospital, ¿qué pasa?, pregunté. ¿Cómo es que estás en el hospital? Su voz denotaba preocupación. Mi hijo tiene fiebre. ¿En qué hospital? Voy enseguida. Las palabras de Eliza me confundieron, debía tener algo urgente que decirme. Después de pagar la cuenta, vi pasar al médico que había estado atendiendo a nuestro hijo. Parecía tener algo que decir. Descubrimos que su hijo dio positivo a un nuevo tipo de medicamento no benzodiazepínico. El médico me miró fijamente. Doctor, no lo entiendo. ¿Podría explicarme? Sentí que algo no iba bien. Su hijo ingirió un medicamento similar a un sedante que le provocó fiebre y shock alérgico. El médico me miró con expresión significativa. Me zumbaba la cabeza. ¿Cómo pudo mi hijo de 3 años haber tomado un sedante? ¿Habría sido Evelyn? No me atreví a pensar más. Mi teléfono volvió a sonar. ¿Era Eliza? Dijo que estaba en la entrada del hospital. Desde lejos, la vi correr hacia mí. El sudor le corría por la frente. ¿Cómo está tu hijo? El médico dijo que está estable por ahora. Eliza se agarró el pecho, jadeando, y luego miró hacia la habitación que estaba detrás de mí. ¿Dónde está tu esposa? Está con el niño. Ay,
hay algo que necesito decirte. No te enfades. Me entregó su teléfono. Estaba un poco confundido y no entendí su intención. Lo entenderás cuando lo veas. Era un vídeo. Desde afuera, parecía que estaba grabando la ventana de mi casa. La cámara hizo zoom y mi ira estalló de inmediato. Un hombre, sin camisa y solo con pantalones cortos, salía por la ventana e intentaba esconderse en la habitación contigua con aire acondicionado. Se le había resbalado un pie y estaba suspendido en el aire, a punto de caer al suelo en cualquier momento. Nuestra casa estaba en el 8º piso, y sus posibilidades de sobrevivir eran nulas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no murió sin más? Ayer, después de que saliste del coche, el conductor recogió a un pasajero del coche compartido. Esperamos abajo un rato, y luego. Eliza no terminó la frase. Gracias, forcé una sonrisa, aunque seguramente era muy fea. Me voy. Cuídate. Después de que Eliza se fue, intenté actuar con calma y regresé a la habitación del hospital. Nuestro hijo ya no corría peligro inmediato, y Evelyn estaba sentada en el borde de la cama, con aspecto un poco aturdido. Sin pruebas sólidas, no podía actuar precipitadamente. Tenía que encontrar a ese hombre y reunir pruebas concretas de la infidelidad de Evelyn. Hasta entonces, tenía que seguir fingiendo. Cariño, no te preocupes demasiado. El médico dijo que nuestro hijo estará bien. Evelyn se apoyó en mi hombro. Es culpa mía. Si a nuestro hijo le pasara algo, no me perdonarías, ¿verdad? No respondí directamente. ¿De qué estás hablando? Nuestro hijo estará bien. Estuvimos 2 días más en el hospital. El médico volvió a revisar a nuestro hijo y no había problemas graves, así que lo llevamos a casa. Durante los 2 días que estuvo hospitalizado, Evelyn se quedó con él. Hice que instalaran cámaras estenopeicas por toda la casa para vigilar cada rincón. Esta vez, les estaba tendiendo una trampa. Al día siguiente, fui a la oficina como siempre. Eliza me miró con preocupación y me trajo el desayuno. A la hora del almuerzo, estaba fumando afuera cuando Eliza se acercó tranquilamente y se paró a mi lado. No deberías darle demasiadas vueltas. Quizás sea un malentendido, dijo. Le creo. La vergüenza familiar nunca debe airearse, y mi plan no podía ser conocido por extraños. El rostro de Eliza se iluminó con una pizca de incomodidad. ¿Estás libre esta noche? Lo pensé un momento y dije que sí. Llamé a Evelyn para avisarle que llegaría tarde a casa y también quería ver si podía poner a prueba mis límites. En mi ausencia, Eliza me invitó a un restaurante cercano. Me preguntó, ¿sabes por qué te invité a salir? A Eliza le gustaba, y lo supe desde que me uní a la empresa. Eliza era hija de un importante accionista, de una belleza deslumbrante, e innumerables hombres ricos la perseguían. Pero Eliza nunca les había dado importancia. Su muestra de afecto y cercanía me convirtió en objeto de celos en muchos círculos. Encontré algunas pistas, dijo Eliza, entregándome varias hojas A4 impresas y fotos. Pedí a la gente que investigara estas cosas. Quizás te sean útiles. Gracias. Tomé los materiales y los guardé. Eliza dudó un momento antes de decir, si necesitas ayuda con algo más, no dudes en preguntar. Hice una pausa y rechacé cortésmente su oferta. La imagen de Evelyn persistía en mi mente. Evelyn, la chica que admiraba en secreto en la preparatoria. En aquel entonces, parecía una belleza etérea, completamente inaccesible. Y yo, un chico pobre de origen humilde, solo podía amarla en silencio, desde la distancia. Probablemente ni siquiera sabía de mi existencia. Después de graduarme del instituto, entré en una prestigiosa universidad de la capital, pero Evelyn desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué le pasó. 3 años después, me la encontré de nuevo. Parecía agotada, como si hubiera envejecido. Supe por otros que su vida no había ido bien. Asistió a una universidad pobre y la expulsaron antes de graduarse. Desconocíamos los motivos. A mis ojos, seguía siendo la misma, y sentí lástima por ella. Empecé a perseguirla. Para entonces, tenía los medios para darle la felicidad que merecía.
Tenía mi propia empresa en la capital, aunque era pequeña, con solo 7 u 8 empleados. Pero tenía una carrera, un coche y una casa. Esa Navidad, le propuse matrimonio con un anillo de diamantes personalizado, y se emocionó hasta las lágrimas. Al año siguiente, el día de San Valentín, nos casamos, y en octubre, nació Leo. En aquel entonces, mi vida brillaba con luz propia, con éxito tanto en mi familia como en mi carrera, y con una hermosa esposa a mi lado. Me convertí en la envidia de muchos. Pero estaba demasiado ocupado con el trabajo, y mis padres, ya ancianos, vivían en el campo, demasiado mayores para cuidar al niño. Evelyn se esforzó mucho para cuidar de Leo, así que nunca dudé en cuidarla. El propósito de mi esfuerzo era asegurar que ella y nuestro hijo vivieran felices. Nunca imaginé que, justo cuando imaginaba un futuro brillante, Evelyn me asestaría un golpe fatal. Las pruebas que Eliza me dio, además de los registros telefónicos de Evelyn, también incluían fotos de ella con otro hombre. Sin embargo, en las fotos, el rostro del hombre nunca era visible. Aún así, estas pruebas fueron suficientes para demostrar que Evelyn me había engañado. Una oleada de frustración y rabia me invadió. Tenía muchas ganas de confrontar a Evelyn y preguntarle por qué hacía esto. ¿Le había hecho daño alguna vez? Y el estado de Leo, las pastillas para dormir. Ni siquiera perdonó a nuestro hijo de 3 años. Definitivamente algo andaba mal. Apreté los puños. Evelyn, te haré enfrentar toda mi furia. Al llegar a casa, compré comida y preparé la cena. Leo ya se sentía mucho mejor. Al verme, saltó felizmente a mis brazos y me besó en la mejilla, llamándome papá con una voz suave y dulce que me derritió el corazón. Evelyn se acurrucó en mis brazos, susurrándome al oído, cariño. Antes, no habría podido resistirme a su coqueteo y me la habría llevado a la cama de inmediato. Pero tras enterarme de que le había sido infiel con otro hombre, solo sentí asco. Le dije que había estado liado con el trabajo estos últimos días y que estaba cansado, así que necesitaba dormir. Me miró con un toque de melancolía, se abrazó a mí y me dijo en voz baja, cariño, mi mamá llamó hoy. Papá está interesado en un coche, de unos 400.000. ¿Podrías comprobar si te sobra algo de dinero para que podamos ayudarlo? ¿Comprar un coche? Pensé en la cara insaciable y codiciosa de mi suegro. Cuando estaba a punto de casarme con Evelyn, me exigió una dote de 500.000 yuanes e insistió en que comprara un apartamento de 3 habitaciones en el centro, en un buen distrito escolar. Después de estar con Evelyn, gasté cientos de miles en su padre, invitándolo a los mejores cigarrillos y alcohol durante las vacaciones, solo para que aprobara mi relación con Evelyn. Evelyn es el topo en mi corazón, una mujer intrigante. Hubo un tiempo en que mi único objetivo en la vida era estar con ella, así que lo di todo, sin reservas. Sin embargo, cada vez que veía a mi suegro, me miraba con frialdad. Decía que su hija podría casarse fácilmente con un multimillonario, pero en cambio se casó conmigo, lo que le restó valor. Intentó por todos los medios impedir nuestro matrimonio, pero al final lo vencí con dinero. Al fin y al cabo, durante las fiestas, le regalaba sobres rojos por valor de varios miles, junto con regalos de lujo, ropa fina, relojes y joyas. Pero en mi corazón, aún tenía un nudo sin resolver. ¿Acaso no tenía ya coche? Antes de casarnos, le compré una bala que valía más de 100.000 yuanes, el modelo más caro de la época. Solo habían pasado unos años desde que lo compró. Ese coche ya tiene 4 o 5 años. Todos sus amigos conducen Land Rover y BMW. Ya sabes cuánto le importan las apariencias, me susurró Evelyn al oído. También conoces su temperamento. Si no cumplimos sus exigencias, nos pondrá las cosas difíciles. Me burlé para mis adentros. ¿Así que valora tanto mi imagen que me convierte en un cajero automático? Si Evelyn no me hubiera engañado, quizá lo habría considerado. Si mi suegro hubiera mostrado un mínimo de amabilidad, incluso habría considerado comprarle un coche por varios cientos de miles. Pero ahora, ya no tenía intención de hacer el tonto. Vale, lo compro, le dije a Evelyn, pero todo el dinero está en la cuenta de la empresa. Para retirarlo, tendrás que hacer un pagaré. Alexander, te has pasado. Ese es mi papá, ¿y quieres que te dé un pagaré?, gritó Evelyn. Le recordé que era un requisito legal,
que el dinero de la empresa no era mío y que no podía usarse arbitrariamente. A regañadientes, Evelyn aceptó y dijo que lo hablaría con su padre y me lo comunicaría. Abrazó la manta y se fue a la habitación de al lado, dando un portazo. A la mañana siguiente, preparé el desayuno y llamé a Evelyn. No hablamos. Probablemente estaba enfadada porque estaba siendo tacaño con el coche de su padre. Mientras tanto, me intrigaba cómo podía fingir tanta inocencia después de haber hecho trampa. Al final, ya no pudo contenerse. Papá accedió a firmar el pagaré. ¿Cuándo podremos recibir el dinero? Le dije que, una vez firmado el pagaré, podría recibirlo. Por la tarde, mi suegro llegó a casa. Parecía furioso, como si quisiera comerme vivo. Le dije que hiciera el pagaré como se le pedía y que transfiriera el dinero a su coche a través de la cuenta de la empresa. Tras obedecer, furioso, se marchó hecho una furia. Poco después, vi una publicación suya en mis redes sociales. Estaba posando frente a un Lexus, con una gran cadena de oro, un reloj de lujo, gafas de sol y un bolso de diseñador, con aspecto de nuevo rico. Todos se dieron cuenta de que su llamativa aparición había sido financiada por mí. Hoy era fin de semana y le había prometido a Leo que lo llevaría al parque de diversiones. Evelyn me dijo que había quedado con sus amigas para ir de compras a San Litun y que no quería acompañarnos. Me dijo que disfrutara del día con Leo. Llevaba un maquillaje exquisito, casi como si fuera una cita. Conocía bien a sus amigas, todas eran personas que yo le había presentado. Ya fueran hijas de jefes adinerados o amantes de directores de empresas, todas eran expertas en gastar dinero. En cuanto a si Evelyn realmente estaba comprando un bolso, pronto lo sabría. Pasé todo el día jugando con Leo en el parque de atracciones, subiendo al carrusel, la noria y los barquitos. El mundo de un niño es simple. Sus ojos eran puros y llenos de curiosidad por el mundo. Pensé, por Leo, por esta familia, ¿debería seguir siendo un tonto y soportar todo esto? Pero la ira en mi corazón me decía, ¿por qué debería soportar esto? Recibí un mensaje en WeChat de un detective privado que había contratado hace unos días. Le pagué 100.000 yuanes para que recopilara pruebas de la infidelidad de Evelyn. Me envió un mensaje y un vídeo. En el vídeo, un hombre inmovilizaba a Evelyn en una cama, y ambos estaban en una posición comprometedora. Apreté el puño. «Perra». «Papá, extraño a mami». La voz de Leo me sacó de mis pensamientos. «¿Qué tal si hacemos una videollamada con mami?» Ya tenía una idea en mente. Leo aceptó de inmediato con alegría. Lo llevé al coche e inicié la videollamada. Al principio, nadie contestó, así que seguí llamando. Por fin vi a Evelyn en el vídeo. «¿Qué pasa?» «Solo me estoy probando ropa». Evelyn parecía molesta, probablemente porque la interrumpí. «Qué divertido». «Mami, ¿dónde estás?», preguntó Leo. Evelyn respondió que se estaba probando ropa. Esa excusa solo engañaría a un niño de 3 años como Leo. «Mami, quiero ver tu ropa nueva», dijo Leo, tal como le había enseñado. No pude evitar levantarle el pulgar. De verdad que era mi hijo, tan inteligente. Evelyn no esperaba que Leo dijera eso y se quedó paralizada por un momento. «¿Puedo enseñártelo cuando vuelva?» «Ahora mismo no me viene bien, cariño», dijo. Era cierto, estaba ocupada con un hombre. Evelyn no pudo evitar gemir de nuevo, y yo sentí que iba a tirar el teléfono contra la pared si seguía escuchando. «Puedes volver a lo que estabas haciendo». El resultado fue el esperado. ¿Para qué molestarme? Colgué, completamente desinteresado. ¿Cuándo había empezado Evelyn esta aventura? Ahora reconozco la cara del hombre, me sonaba, pero no recordaba dónde lo había visto antes. El detective privado aún no me había dado información sobre el hombre, y mi mirada se posó en Leo. Un mal pensamiento cruzó mi mente, uno en el que no me atreví a pensar. Si realmente era el resultado que temía, ¿qué debía hacer? Leo me abrazó el cuello y pareció percibir mi mal humor. Me besó suavemente en la mejilla, como si intentara consolarme. Leo se parecía a Evelyn, ojos grandes, piel clara, incluso más guapo que esos niños que se ven en internet. Mi orgullo y mi alegría, mi hijo. No quería hacerte daño, Leo. Los rencores entre adultos no tienen nada que ver contigo.
Cuando Evelyn llegó a casa esa noche, ya era pasada la medianoche. Tiró su bolso a un lado y se quejó de lo cansada que estaba de las compras. Fue a ducharse mientras yo estaba fumando en la sala. Salió del baño y me miró con disgusto. «Alexander, ¿qué haces? ¿Fumar en casa? ¿No sabes que el humo de segunda mano es perjudicial para los niños?» Se envolvió en una toalla, con el pelo aún mojado. Debo admitir que, incluso después de dar a luz, Evelyn mantuvo la figura de una joven. Se sentó en el sofá, secándose el pelo. Noté un chupetón rojo en su cuello. Me miró fijamente y una pizca de pánico se dibujó en su rostro. Me explicó rápidamente: «Es este maldito clima. Ya es otoño, pero todavía hay muchísimos mosquitos». Al no responder, pareció intentar distraerse cambiando de tema. «Por cierto, mañana llevo a Leo a casa de mis padres. Mi mamá no ha visto a su nieto en una semana. Mañana tenía una reunión con un cliente importante, así que le dije a Evelyn que no podría acompañarla. También le pedí que le trajera un té de buena calidad a mi suegro». Evelyn y yo fingimos que no había pasado nada, pero en el fondo, sabía que era como una manzana. Parecía estar bien por fuera, pero se estaba pudriendo lentamente por dentro. El cliente que Eliza me consiguió era un ejecutivo de una empresa estatal de la lista Fortune 500, con acceso a miles de millones de yuanes en fondos. Me puse un traje a mi medida. Eliza ya había acordado la hora y el lugar. Naturalmente, me acompañaba. En un café del centro de la ciudad, Eliza ya me esperaba afuera. Hoy llevaba un vestido negro informal y una falda corta que dejaba al descubierto sus piernas largas, esbeltas y rubias, imposibles de no mirar más de una vez. Tenía una figura elegante, el cabello recogido y su rostro ovalado de ojos brillantes era cautivador. Me presentó brevemente los antecedentes de la clienta y me recordó que, si el trato se concretaba, mi comisión podría superar el 1.000.000. Después de empezar mi negocio, fracasó. En mi peor momento, conocí a Eliza, y más tarde, sin querer, entré en la empresa de su padre. Eliza me ayudó mucho. Sin ella, nunca habría regresado. Eliza fue mi benefactora, pero cuando la conocí, ya estaba casado y mi esposa estaba embarazada. «Está aquí», dijo Eliza, poniéndose de pie emocionada. Cuando vi su rostro con claridad, apreté los puños. Era el mismo hombre del vídeo que me había enviado el detective privado. El hombre que se había acostado con Evelyn, Ethan. Él también me miraba con una mirada profunda y una sonrisa dibujada en la comisura de sus labios. Me saludó brevemente y luego empezó a hablar de nuestro acuerdo comercial. La conversación transcurrió con fluidez. Eliza ya había hecho casi todo el trabajo preliminar. Cuando llegó el momento de firmar el contrato, de repente me miró y, con tono mordaz, dijo: «Hay un viejo dicho que dice que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer brillante. Tengo curiosidad, ya que el señor Alexander tiene tanto éxito, su esposa debe ser muy hermosa, ¿verdad?» Estaba provocándome o intentando enfadarme deliberadamente. Sus palabras descaradas parecían una trampa. Si me enojara, caería en su trampa. Las mujeres son como la ropa. Si no te queda bien, te la cambias. Eliza me lanzó una mirada de desaprobación, claramente no esperaba que dijera algo tan grosero. De regreso, Eliza no dijo ni una palabra. Cuando casi estábamos en mi casa, no pudo contenerse más y preguntó: «¿De verdad crees que se puede reemplazar a las mujeres así como así?» Le dije que solo eran palabras, nada serio. «Tu ropa está sucia. ¿Por qué no te la cambias?» Me quedé atónito un momento, y luego solté una risa amarga. La ropa sí estaba sucia, pero después de tantos años, sentía cierto apego por ella. Estaba a punto de llevar a Eliza de vuelta cuando recibí la llamada de Evelyn. Su voz era urgente, preguntando dónde estaba y diciéndome que fuera a casa de mi suegro inmediatamente. No tuve más remedio que dejar a Eliza bajar y pedirle que tomara un taxi. Después de todo, esta joven rica nunca había sido tratada así. Al llegar a casa de mi suegro, percibí inmediatamente la tensión en el ambiente. Mi suegro y mi suegra tenían expresiones sombrías. Evelyn y Leo estaban sentados en el sofá, con aspecto preocupado. ¿Qué pasaba? El ambiente en la habitación era claramente inquietante. Evelyn explicó brevemente la situación.
Al parecer, después de que mi suegro se llevó el coche, no pudo resistirse a presumirlo. Llevó a unos amigos a dar una vuelta y terminó chocando contra un Rolls Royce en un callejón. En su huida, atropelló a una persona mayor, causándole heridas graves y huyendo rápidamente del lugar. Alexander, tienes que ayudarme, dijo mi suegro con cara de pánico, casi como si estuviera a punto de arrodillarse frente a mí. Si me pillan, me condenarán. Mi suegra también estaba allí, diciendo, Alexander, todos sabemos que tienes una amplia red de contactos. No puedes ignorar a tu padre. Si lo arrestan, yo tampoco viviré. Dijo esto mientras lloraba y se sonaba la nariz, profundamente disgustada. Papá, mamá, Alexander no lo ignorará, ¿verdad, Alexander? ¿Has estado bebiendo? Le pregunté a mi suegro. Al principio intentó negarlo, pero sabiendo lo mucho que le gustaba el alcohol, era imposible que no hubiera bebido. Si quieres que te ayude, dime la verdad. Mi suegro bajó la cabeza. Sabía que no podía engañarme. Cuando lo admitió en silencio, sentí que era algo que no podía resolver. Aunque tenía una amplia red de contactos, un atropello con fuga que resultó en lesiones ya había alcanzado el nivel de castigo legal. Solo puedo hacer lo mejor que puedo, pero no puedo garantizar que pueda ayudar. De repente, mi suegra se levantó y me hizo señas para que la siguiera a la habitación. Una vez cerrada la puerta, dijo, solo hay una manera de ayudar a tu papá ahora, pero sé que te resistirás a hacerlo. Resultó que ya tenían un plan. Pregunté cuál era, y mi suegra parecía un poco indecisa. Dijo, quizás Evelyn debería contártelo. Al regresar a la sala, mi suegra intercambió miradas con Evelyn, indicándole que hablara. Evelyn le pidió a Leo que fuera a jugar a la habitación. Cuando solo quedábamos los cuatro en la sala, Evelyn habló. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, y si nada funciona, solo nos queda una última opción. Mi padre es un cobarde. Si lo encierran, su vida quedará arruinada. Sabes que le importa su reputación, y si la gente se entera, sería peor que la muerte. Y me miró, y ya adiviné lo que iba a decir, pero aún conservaba una pizca de esperanza. Después de todo, llevábamos 5 años casados, seguro que aún nos unía algún vínculo. Mi papá acaba de recibir el coche y ni siquiera tiene matrícula. Debería ser difícil de rastrear, pero si la policía investiga, simplemente diga que era usted quien conducía. Digamos que estaba preocupado por el coste de la reparación del Rolls Royce y entró en pánico, sin darse cuenta de la persona mayor al borde de la carretera. No pude evitar burlarme. ¡Qué crueldad! No solo me habían convertido en el cornudo, sino que ahora también era su chivo expiatorio. Me tenían en muy alta estima. Lo siento, no puedo ayudar con esto, la rechacé directamente. Mi suegro se enojó al instante, Alexander, ¿qué te pasa? Cuando me necesitaste, te ayudé. ¿Y ahora que te necesito, te niegas? Cuando le pedí a Evelyn que se casara contigo, debí de estar ciega. Mi suegra también intervino, diciendo que era insensible y que nunca debía haber aceptado casarme con Evelyn. Despierta, hay cámaras en el coche y muchísimas cámaras de seguridad por el camino. ¿De verdad crees que la policía no descubrirá quién conducía? Papá, te sugiero que te entregues. Al salir de su casa, me sentí extrañamente ligero. Por fin los había rechazado una vez. Pero cuando recordé que Leo seguía en su casa, no pude evitar darme la vuelta. Desde detrás de la puerta, los oí discutir, seguido del sonido de mi suegro tirando cosas. Tenía puesto el auricular Bluetooth, al entrar, coloqué a escondidas un dispositivo de escucha debajo del sofá donde estaba sentado. En ese momento, estaban furiosos por mi negativa. Evelyn, ¿qué hacemos ahora? No va a aceptar. La voz de mi suegro. No hay otra opción que dejar que él cargue con la culpa, dijo mi suegra. Lo viste tú misma. No me escuchará, dijo Evelyn. Suegra, entonces le echaremos la culpa de todo. Una vez que lo encierren, puedes divorciarte. ¿Acaso el Ethan con el que estabas antes no trabajaba como ejecutivo en una empresa que cotiza en bolsa? Una mujer como tú no debería tener problemas para volver a casarse. Pero Alexander es inocente. Aunque no lo quiero, ha sido bueno con nosotros todos estos años. ¿Sigues defendiéndolo?
Ya ni siquiera me ayudas. ¿Qué clase de yerno es este? ¿No lo dijo él mismo? La policía puede rastrearlo. Invita a Ethan a cenar. En cuanto encierren a Alexander, te casarás con él, y tu padre y yo te apoyaremos. La voz de mi suegro continuó. No me quedé a escuchar más. Su familia entera había destrozado por completo mi sentido de lo correcto. Si querían hacerme daño, ¿por qué debería importarme? Llamé al detective privado para que reuniera más información sobre Ethan. Luego volví a casa y empecé a revisar las grabaciones de vigilancia de nuestra casa. En la misma cama que compartíamos Evelyn y yo, bajo nuestra foto de boda, Evelyn y Ethan estaban abrazados apasionadamente. El detective privado me envió rápidamente los datos de Ethan. Resultó que Ethan conocía a Evelyn incluso antes que yo. Cuando Evelyn no logró entrar en una buena universidad, Ethan tuvo algo que ver. Durante 3 años, Evelyn pareció haber desaparecido, probablemente con Ethan. Esa era la historia. Al revisar el perfil de Ethan, era evidente que provenía de una familia prominente. Tenía antecedentes y estaba rodeado de innumerables mujeres, celebridades, modelos, estudiantes e incluso mujeres casadas. Era un playboy de verdad. Y Evelyn, aún sin saberlo, ingenuamente pensó que, una vez que se divorciara de mí, Ethan se casaría con ella. Ese día, Evelyn no regresó a casa, sino que se quedó en casa de mi suegro. Lo que planeaban ya lo tenía clarísimo. Lo que me sorprendió fue que Evelyn iniciara el divorcio. Su razón era irrisoria, dijo que yo no había tratado a sus padres como si fueran míos. Parecía que ya había encontrado a su próxima pareja, e incluso el divorcio le pareció muy despreocupado. Le dije que buscara un momento para hablar con franqueza. El divorcio no era imposible, pero dada la naturaleza de su familia, sin duda me ofrecerían condiciones. Evelyn dejó a Leo en casa de mi suegro y, cuando me vio, su actitud fue sorprendentemente mala. Este es el acuerdo de divorcio. Si no tienes objeciones, simplemente fírmalo. Es mejor que nos separemos limpiamente. Le eché un vistazo, y las condiciones que propuso me dejaron entre divertido y frustrado. La casa fue para ella, el coche para ella, el 70% de las acciones de la empresa para ella, y lo más escandaloso, Leo también para ella. ¿Necesitas más tiempo para pensarlo?, pregunté. ¿Qué hay que pensar? Mi padre está en ese estado y tú sigues negándote a ayudarme. ¿De qué me sirve estar casada contigo? Lo dijo con indignación, como si yo fuera la culpable. Sinceramente, me preguntaba cómo la mujer que una vez amé profundamente podía tener esa mentalidad. ¿Estaba ciego entonces o solo fui un estúpido momentáneo? Pero ahora, ya no me importaba discutir. En cuanto a sus condiciones de divorcio, lo siento, ni una sola se cumpliría. Ya había reunido pruebas que demostraban que no tenía la culpa. En cuanto a Leo, lucharía por él, si alguien más rico que yo iba a intervenir, ¿por qué iba a ser tan generoso? Tu padre atropelló a alguien y provocó un accidente. ¿Por qué debería asumir la culpa por él? ¿Le debo algo? ¿O es que todos ustedes deben sacrificar mi papel? Mis palabras hicieron que Evelyn se sintiera incómoda. Deja de poner excusas. Necesitamos divorciarnos, y no te preocupes, lo que sea mío, no renunciaré a nada. No firmé el acuerdo de divorcio, y Evelyn se fue enfadada, llevándose toda su ropa y cosméticos. Suspiré. Aún no entendía que había hecho mal. Pero pronto, la policía me encontró y me informó que era sospechoso de un atropello con fuga, y me pidió que cooperara con la investigación. Conmigo estaban Evelyn y mis suegros. En cuanto me vieron, me señalaron y dijeron, «Es él». Golpeó a la persona e intentó culparnos. Me di cuenta de que había subestimado la desvergüenza de toda su familia. La policía me llevó para interrogarme. Mientras esperaba a que comenzara el interrogatorio, reflexioné sobre mi vida después de casarme con Evelyn. Finalmente comprendí que nunca me había amado. Después del matrimonio, casi nunca se preocupó por mí. Siempre que viajaba al extranjero por negocios, era yo quien la contactaba, y mi presencia nunca aparecía en sus redes sociales. Sobre todo cuando intentaba acercarme a ella, tenía que esperar a que se pusiera de buen humor. Si no quería, no podía tocarla. En retrospectiva, fui un auténtico insensato.
Pronto me dieron de alta. Eliza vino a recogerme. Me miró con cierta compasión, pero también estaba enojada, idiota. Eliza me dejó en casa, y al ver la habitación vacía, me sentí impotente. Eliza ordenó un poco. Después de que Evelyn se fuera ese día, parecía que no había regresado. Eliza me preguntó cuáles eran mis planes. Negué con la cabeza. Aún no había pensado en nada, pero claro, no podía dejar que la familia de Evelyn se escapara tan fácilmente. Ya había reunido pruebas que demostraban que mi suegro era quien conducía el coche y huyó. Sin embargo, aún no pensaba entregárselo a la policía. Siempre dejo un plan B por si las cosas salen mal, para que podamos volver a vernos en el futuro. Pero habían roto todas las barreras y límites. Como querían jugar, yo jugaría con ellos. Eliza, al ver mi mal humor, dijo que se quedaría conmigo. Había 2 habitaciones, así que no me negué. En plena noche, la puerta se abrió de golpe. Vi a Evelyn, despeinada, entrar furiosa y darme varias bofetadas. Me llamó canalla y dijo que no me dejaría ir. Su expresión de enfado me alegró extrañamente, aunque me ardía la cara. Eliza, al oír el ruido de la habitación de al lado, se vistió rápidamente y salió, empujando a Evelyn a un lado. Era la primera vez que veía a Eliza con tanta seguridad. Evelyn no era rival para ella. Casi olvidé que Eliza me había dicho una vez que era cinturón negro en taekwondo. Esperen, cabrones, dijo enfadada antes de salir corriendo. Sin aliento, Eliza me miró y no pudo evitar reírse un par de veces. Díganme, ¿qué hicieron? ¿Por qué está tan enfadada? Solo sonreí y no respondí. Ya lo sabrán en unos días. La situación en casa de mis suegros era caótica. Mi suegra amenazó con tirarse del edificio, mi suegro se encerró en su habitación y Evelyn dejó a Leo solo en casa para buscar paz y tranquilidad. Pobre Leo. Tenía que encontrar la manera de traerlo de vuelta. Conduje hasta su casa y pude confirmar que Evelyn no estaba allí, probablemente en una cita con su amante. Mi suegra abrió la puerta, vio que era yo y me preguntó con rudeza qué hacía allí, diciendo que verme traía mala suerte. Cuando Leo oyó mi voz, corrió hacia mí felizmente. Papá, te extrañé. Se me ablandó el corazón. Leo, lo siento. No debí dejarte soportar tanto a tan temprana edad. Recogí a Leo y mi suegra intentó agarrarlo, pero no pudo conmigo. Voy a llevar a Leo a jugar unos días. Sin esperar su consentimiento, me fui rápidamente. Leo apoyó la cabeza en mi hombro y me preguntó por qué no había ido a verlo en los últimos días. Le dije que papá estaba ocupado y que llevaba muchos días de viaje de negocios. Me sentí culpable. Después de todo, Leo era tan inocente. Le estaba mintiendo. A la entrada de un hospital, le dije al médico que necesitaba una prueba de paternidad de ADN. El médico, sin sorprenderse, me pidió que pagara. En el hospital donde me hacían la prueba de paternidad, me encontré con el anciano atropellado por el coche de mi suegro y le expresé mi más sentido pésame. Efectivamente, la retribución para mi suegro y su familia no tardó en llegar. Basándose en las pruebas que presenté, la policía pronto descubrió que mi suegro era el culpable del atropello y fuga. Mientras tanto, Evelyn encontró mi lugar de trabajo. Eliza me preguntó si quería verla y se ofreció a que el guardia de seguridad la detuviera en la entrada del edificio. Claro que quería verla. ¿Cómo iba a rendirse si no la conocía? Habían pasado unos días, y Evelyn se veía mucho más demacrada. Recordé que cuando la conocí, se veía igualita que antes. De repente, se arrodilló ante mí y dijo, Alexander, por el bien de nuestros 5 años de matrimonio, por favor, salva a mi padre. Si no, nuestra familia se desmoronará. Había una multitud de curiosos a nuestro alrededor. Con impotencia, le pedí a Eliza que la ayudara a levantarse. Tu padre debería asumir las consecuencias de sus actos, dije, sintiendo una inexplicable oleada de ira al pensar en cómo habían intentado culparme. ¿Puedo ver a Leo?, preguntó Evelyn, sin insistir mucho en el tema de su padre, probablemente pensando que no podía cambiar nada. Por mucho que la odiara, seguía siendo la madre biológica de Leo, y no tenía motivos para impedirle verlo. Hice que alguien trajera a Leo, y cuando lo vio, rompió a llorar de inmediato.
Me quedé atónito. Empezó a acusarme, a llamarme canalla y a decir que tenía una aventura con Eliza. Incluso afirmó que la había engañado cuando estaba embarazada de Leo. Madre mía. Ni siquiera conocía a Eliza en ese entonces. Me quedé atónito, y Eliza estaba igual de sorprendida. Se le puso la cara roja de ira. En cuanto a desvergüenza, Evelyn no era rival para ella. Eliza le advirtió a Evelyn que si seguía difundiendo rumores, la echarían. Evelyn, sin embargo, parecía preparada y no le tenía ningún miedo. Al poco rato, unos reporteros con cámaras y micrófonos se acercaron y empezaron a grabarnos. Podía oír a Evelyn animándolos, diciendo, «Miren a estos canallas. No les importa su esposa ni su hijo de 3 años. Son lo peor de lo peor». Como Eliza y yo ocupábamos altos cargos en la empresa, este suceso causó sensación. El vídeo de nuestro interrogatorio se viralizó rápidamente y atrajo mucha atención. Los comentarios estaban llenos de insultos y acusaciones contra Eliza y yo, e incluso se difundió la dirección de nuestra empresa, enviando cartas y cuchillos amenazantes. La situación se agravó rápidamente, superando mis expectativas. El padre de Eliza, que estaba de vacaciones en Hainan, se enteró de la noticia y regresó inmediatamente en avión durante la noche. Para mitigar los daños a la empresa, me despidieron. Todavía tenía mi pequeña empresa, así que el impacto no fue tan grande para mí, pero Eliza era diferente. Era una figura muy conocida en la alta sociedad, y este incidente le impidió salir de casa durante varios días. Le escribí, sintiéndome culpable, pero Eliza me tranquilizó con una sonrisa. Dijo, «Mientras esté contigo, no le temo a nada, ni siquiera si se cae el cielo». Evelyn se llevó a Leo, y con todo el desprecio público que me dirigían, sentí que me había convertido en una sensación viral. Pero las cosas aún no habían llegado a su peor momento. Aún no había revelado mi as bajo la manga. Por lo que sabía de Evelyn, solo era una hermosa fachada sin cerebro. No pudo haberlo inventado sola, claramente, alguien la estaba escondiendo. Y esa persona probablemente era Ethan. Parecía que Ethan iba a jugar conmigo después de todo. Estaba sentada en el sofá de la sala, fumando, cuando de repente mis ojos se posaron en un retrato familiar de Evelyn, Leo y yo en la pared. Leo sonreía felizmente, mientras que la mirada de Evelyn era serena, como un charco de agua estancada. Fue mi culpa. Evelyn nunca me quiso, y lo notaba. ¿Por qué me había estado mintiendo? Por ejemplo, cuando charlábamos, decía cosas que no entendía, y cuando le preguntaba después, me espetaba. ¿No entiendes lo que digo? Ese tipo de actitud y tono no se esperaba de un matrimonio. De repente recordé que había venido a verme en plena noche, llamándome cabrón. ¿Habría funcionado lo que hice? Hace 3 días, recibí los resultados de la prueba de fiebre alta de Leo en el hospital. Resultó que le habían dado pastillas para dormir a propósito. Aunque la dosis no era muy alta, podía ser mortal para un niño de 3 años. Había dedicado mucho tiempo a rastrear el origen. Resultó que ese día, Ethan vino a mi casa. A Leo no le gustaba y no paraba de llorar. Ethan, irritado por el ruido, vio que Evelyn había comprado somníferos en una farmacia tras sufrir insomnio. Entonces, Ethan sugirió que Evelyn le diera somníferos a Leo para que pudieran estar un rato a solas. Al principio, Evelyn estaba preocupada por el posible daño a Leo, pero Ethan la tranquilizó diciéndole que estaría bien, solo un somnífero. Ese día, yo acababa de regresar de Estados Unidos, con flores y joyas que le había comprado, emocionado por sorprenderla. Pero en cambio, estaban juntos en la cama. También le envié anónimamente a Evelyn el vídeo que Eliza me había mostrado del hombre semidesnudo en pantalones cortos afuera de la ventana. Efectivamente, Evelyn entró en pánico. Volvió solo para ponerme a prueba, para ver si sabía de las cosas repugnantes que había estado haciendo a mis espaldas. Evelyn podría haber sospechado de mí, pero no pudo conseguir ninguna prueba. De repente, recibí una solicitud de amistad de un desconocido. La foto de perfil del gimnasio me hizo reconocer al instante a la persona, era Ethan. Dudé un momento y luego rechacé la solicitud. ¿Acaso este hombre estaba loco? Me agregó de nuevo, y al tercer intento, me envió un mensaje que me obligó a aceptar la solicitud. El mensaje decía, sé que le hiciste una prueba de paternidad a Leo.
¿Qué tal si hacemos un trato? Tras aceptar la solicitud de amistad, dejé el teléfono a un lado y me eché una siesta. Mientras tanto, Ethan intentó llamarme varias veces para videollamadas. Escribí rápidamente algunas palabras y le pregunté qué quería. Respondió pronto: «¿Podemos vernos y hablar?». Respondí: «No tengo tiempo ni interés». No hay nada de qué hablar. Ya había preparado mi trampa, mi anzuelo ya estaba demasiado lejos. Calculé el tiempo, casi era hora de recogerlo. No era tonto, había logrado entrar en una prestigiosa universidad de la capital, lo que significaba que mi inteligencia no era baja. «Te lo ruego, solo acepta verme una vez». «Estoy dispuesto a pagar el precio de mis errores», dijo. Esto era justo lo que había estado esperando. Sentí la emoción de sujetar la garganta de un paciente. «Ya que eres tan sincero, ven a mi casa». Ni siquiera necesité decirle la dirección, la encontró con los ojos cerrados. 20 minutos después, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Ethan estaba allí, con aspecto un poco desaliñado. Lo dejé entrar. Al mirar atrás, era casi ridículo. Nos conocimos así por la misma mujer. Encendí un cigarrillo y me senté en el sofá, preguntándole con naturalidad: «Debes conocer este lugar, ¿verdad?». Ethan no era tonto. Si lo decía, significaba que ya había descubierto todos sus secretos. Por eso estaba tan desesperado por verme. «Por favor, déjame ir. Te prometo que cortaré todo contacto con tu esposa. También te compensaré por las pérdidas». «Lo que quieras, lo aceptaré», suplicó como un perro delante de mí. Debes estar preguntándote qué hice. Fue sencillo. Contraté a un investigador privado para que investigara los antecedentes de Ethan. Resultó que alguien de su familia ocupaba un cargo importante en la política. Acabo de enviarle un paquete de vídeos privados de Ethan con otras mujeres a esa persona. Esa persona controlaba la fortuna familiar de Ethan y su vida. Los vídeos claramente tuvieron un efecto, y Ethan fue expulsado de la familia y de la empresa. Incluso estuvo a punto de ser expulsado de la capital. Un joven rico y mimado como Ethan, una vez expulsado de su familia, no sería nada en la sociedad. El amor de una mujer por él jamás podría compararse con la riqueza y el estatus que lo sostenían. Ethan, siendo tan listo, pronto se daría cuenta de quién estaba detrás de todo esto. «Puedo dejarte ir, pero tienes que ayudarme a montar un espectáculo», le susurré a Ethan al oído. «Por cierto, también está Leo», añadí, mirándolo. Ya debería saber lo que quería. Todo iba según lo previsto. Evelyn no dio señales de ceder en la custodia de Leo, y con mi ayuda, mi suegro fue rápidamente sentenciado a 2 años de prisión. Eso le bastó para aprender la lección. Recientemente, Evelyn se había vuelto más arrogante. Empezó a transmitir en vivo, y como figura central del escándalo viral de infidelidad, publicaba vídeos constantemente, inventando historias sobre lo despreciable que era yo y cómo la había tratado mal. A la audiencia en línea le encantó el drama, y muchos comentaron, ofreciéndose a casarse con ella, diciendo que era un tonto que no sabía apreciarla, que desperdiciaba a una mujer tan buena. Era normal que los hombres se sintieran atraídos por la belleza de Evelyn, después de todo. Yo también era uno de ellos. Por primera vez, me di cuenta de que Evelyn era una experta inventando historias. ¿Por qué no se hizo escritora? Evelyn pidió el divorcio, acusándome de infidelidad durante nuestro matrimonio, y pidió al tribunal que dictara sentencia a favor del acuerdo de divorcio. Al mismo tiempo, anunció públicamente a su nuevo amante, Ethan, en sus redes sociales. Sentí un poco de celos. En los 5 años que estuvimos casados, nunca publicó nada sobre mí. Pero ahora, Ethan tenía una al respecto. Evelyn estaba en la cima del mundo, aparentemente a punto de casarse con una familia adinerada. Pero el resultado que tanto esperaba estaba a punto de suceder. La noticia del compromiso de Evelyn y Ethan se extendió por toda la capital. Incluso me enviaron una invitación de boda, pidiéndome que asistiera. Evelyn quería verme recibir una bofetada. Quería que viera que, tras divorciarse de mí, se había liado con un soltero de diamantes. Un hombre rico de segunda generación con cientos de millones de dólares. Su boda estaba prevista para una semana después, en el hotel más lujoso de la capital, el Carleton.
ya que Evelyn era tan amable y me invitaba con tanta calidez, ¿cómo no iba a ir? ¿No se le rompería el corazón si no aparecía? El día de la boda, llevaba el traje más caro. Justo cuando estaba a punto de irme, vi un Maserati aparcado en la entrada. En el coche, Eliza, con un vestido de gasa con ribetes azules, me sonreía. ¿Serás tú? Ya lo había adivinado. Claro, esta ocasión no estaría completa sin mí, bromeó Eliza. Su llegada fue la guinda del pastel, y por supuesto, no la rechazaría. Cuando llegamos al Carleton, había muchísima gente. Desde lejos, ya podía ver a Evelyn lanzándonos una mirada hostil. Hoy era el día de su boda con Ethan, y nuestra apariencia les robó toda la atención. Me incliné y besé a mi hijo en la frente. Su frente ardiente me puso nerviosa de inmediato. ¿Aceptas al señor Ethan como tu legítimo esposo, para bien o para mal? La pantalla LED detrás de ellos, que mostraba las tiernas fotos de la boda de la pareja, cambió de repente a una escena íntima. Entonces, apareció la imagen de un hombre colgado precariamente fuera de la ventana del piso 19, seguida de un vídeo de Evelyn asomando la cabeza por la ventana y saliendo apresuradamente. La multitud comenzó a agitarse de inmediato, y todas las miradas se posaron en Evelyn. El vídeo difuminó el rostro de Ethan, pero era obvio que el hombre en el vídeo era Ethan. La expresión de Evelyn cambió al instante. Alexander, cabrón, no te dejaré salirte con la tuya. Si no fuera por el día de su boda, y no en un lugar tan público, no dudaría en despacharme. De repente, agarró el micrófono y gritó, «Hola a todos, soy la novia hoy. Por favor, no me malinterpreten, este canalla me está incriminando a propósito. El hombre del vídeo es mi esposo, el señor Ethan». ¿No es normal que las parejas tengan intimidad? Volvió la mirada hacia Ethan, como esperando a que confirmara que era el hombre del vídeo. Abrió los ojos de par en par, se quedó boquiabierta y se quedó paralizada por lo que Ethan dijo a continuación. «Lo siento, no soy el hombre del vídeo», dijo Ethan, antes de tirar el micrófono y marcharse rápidamente. Evelyn se desplomó en el suelo, con la mirada vacía. «Mami», se oyó una voz nítida. «Hice que trajeran a Leo». Se oyeron abucheos y burlas. Todo salió como esperaba. Fue el final perfecto. De regreso, Eliza me miró y dijo, «Alexander, no esperaba que fueras tan astuto». Sonreí. ¿Tienes miedo? Eliza negó con la cabeza. «Tengo una pregunta». ¿Puedes responderla? Como no respondí, continuó, «quiero saber si Leo es realmente tu hijo». «Supongo». Le sonreía Eliza.